Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema, y más que empezar es continuar con lo que ya habíamos visto la clase pasada. Habíamos visto todas aquellas características que tenía lo que era el orificio de entrada por arma de fuego. Habíamos visto lo que era el anillo de enjugamiento, el anillo de contusión, el halo de Fish, el tatuaje, la diferencia entre perforación y penetración. Entonces habíamos visto todo este tipo de factores en cuanto al orificio de entrada. En este video, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es el trayecto, el orificio de salida, las heridas por proyectil de rebote, heridas por proyectil de alta velocidad, heridas por proyectil compuesto y disparo de contacto. Ok, entonces vamos a ver lo que es el trayecto. Vamos a ver que este es el recorrido del proyectil a través del cuerpo de la víctima. En la mayoría de los casos, esta marca va a ser lo que es una línea recta, pero puede haber variaciones, como lo pueden ver en la imagen de su pantalla del lado derecho. La primera es un trayecto lineal, es decir, no hay ninguna modificación en cuanto al trayecto de esta bala. Y la segunda es la desviación por plano de menor resistencia. ¿Qué quiere decir? Que existen factores que pueden modificar este trayecto. Por ejemplo, en este caso puede ser algún órgano blanco, alguna estructura no dura, sino blanda, que esté dentro del organismo. Y la tercera es la desviación por choque de estructuras firmes, es decir, que este proyectil esté en contacto con algún hueso firme, por ejemplo la columna vertebral o algún hueso largo que pudiera ocasionar que este trayecto cambiara. Ok, entonces vamos a ver que al chocar el proyectil con el blanco e iniciar su trayecto en el organismo, va a liberar gran cantidad de energía cinética en sentido centrífugo a su eje de progresión, dando lugar a una aceleración radial de los ejes atravesados en los tejidos blandos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vamos a primero definir qué es una energía cinética para que podamos comprender un poquito esto que les acabo de decir. En estas circunstancias existen dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial? Bueno, va a ser la energía acumulada dentro de un objeto o sistema en reposo, mientras que la energía cinética va a ser esta energía que va a poseer este cuerpo en movimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que va a depender, la energía potencial va a depender cómo esté posicionado el objeto o sistema respecto a los campos de fuerzas a su alrededor, mientras que la energía cinética va a estar en cuanto a esas energías en movimiento. En este caso, para que lo podamos relacionar, vamos a ver que el proyectil, al momento de que está en el arma donde antes de ser disparado, pues va a tener una energía potencial. Una vez que se active ese disparo, bueno, pues entonces al momento de salir se empieza a activar esa energía cinética. Conforme sea, ese es un dato importante, entre más largo sea el disparo, la energía cinética va a aumentar en lo que es el proyectil. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esa energía cinética, una vez en el organismo, va a empezar a dañar más los órganos blandos adyacentes o que estén al paso de ese trayecto. Una vez que esté este proyectil en el organismo, va a ocasionar dos cavidades. Una de ellas es la cavidad temporal. Esa cavidad temporal, conforme sea mayor la energía cinética, va a ser más grande, y les comentaba que entonces va a ocasionar más daños a órganos adyacentes, y conforme va pasando el proyectil, esta cavidad temporal se va cerrando y va formando lo que es la cavidad permanente, que esa es la que vamos a ver en el momento en el que hacen la necropsia. Hablando propiamente del trayecto, vamos a ver dos variantes. La primera van a ser las desviaciones, que ya se los había comentado. Estos van a ser cambios bruscos de dirección como consecuencia del choque de estructuras duras o de mayor resistencia, como son las esqueléticas. Hay veces en el que las desviaciones se van a producir porque el proyectil va a progresar en planos del organismo que ofrecen menos resistencia que el que lleva, por ejemplo, un órgano blanco, algo que no sea duro, por así decirlo. Entonces era como la imagen pasada, que habíamos visto que había una de menor resistencia y otra que era con estructuras duras. Hay otra variación que son las migraciones. Estas van a consistir en el arrastre del proyectil en el torrente sanguíneo como consecuencia de la persistencia del flujo antes de un colapso cardíaco.
¿A qué me refiero? Bueno, hay veces en el que el proyectil se va a alojar en alguno de los vasos sanguíneos. De preferencia son vasos grandes, o sea, no es por ejemplo uno de la mano, ¿sí? No. Por lo regular son vasos grandes que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces se va a alojar ahí ese proyectil. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues el momento en el que se detenga aquí, una de dos, hace el funcionamiento de taponamiento, es decir, se atora en el vaso sanguíneo, imaginando que está aquí, es un vaso sanguíneo. Entonces queda aquí lo que es el proyectil, entonces puede hacer el famoso taponamiento, es decir, ya no va a pasar y por consiguiente no va a dejar que el flujo sanguíneo pase. Entonces puede ocasionar un paro cardíaco o algún otro tipo de problema en ese momento. Hay otro que es que obviamente pues el calibre del proyectil no es igual al calibre del vaso sanguíneo, entonces pues va a viajar por la misma fuerza que lleva el flujo sanguíneo, va a viajar y en algún momento se va a tener que volver a alojar y va a ocasionar otros problemas. Y bueno, otra de las cosas que les quería mencionar era que cuando el proyectil atraviesa una estructura de hueso plano, la onda de choque va a provocar una característica pérdida de sustancia conforme a la forma de cono truncado. ¿A qué me refiero? Obviamente, cuando este proyectil atraviesa lo que son huesos planos, como por ejemplo el cráneo, el omóplato, obviamente va a perder fuerza y va a perder ciertas características este proyectil. Entonces vamos a ver que el orificio de salida en el hueso casi siempre va a ser mayor al de la entrada, y esa circunstancia es de gran valor identificativo en el estudio de la trayectoria tanto en cadáveres frescos y más aún cuando son casos de putrefacción avanzada o cuando se analizan restos esqueléticos. Ok, otra de las estructuras que habíamos visto era lo que es el orificio de salida, que era un componente de la herida por arma de fuego. Y bueno, aquí vamos a ver que los orificios de salida pueden existir o no si el proyectil no reunió la suficiente fuerza para entrar, atravesar los tejidos y salir. Su forma obviamente puede ser variada, como lo hemos mencionado en alguna diapositiva del video anterior. Y bueno, así como lo ven en la imagen que tienen en la pantalla, pues son características diferentes al orificio de entrada. Vamos a ver que los orificios de salida van a reflejar pérdida de fuerza, forma y velocidad del proyectil. Esto va a causar disrupción de lo que es el tejido, lo cual se va a manifestar en un orificio que comparado con el de entrada va a producir una herida contusa de mayor tamaño que la del orificio de entrada. Va a tener una forma irregular, sus bordes van a estar evertidos, es decir, los bordes de la piel que van a ser estos van a estar hacia afuera. Recordábamos que en la característica del orificio de entrada pudieran ser que estuvieran hacia adentro, es decir, invertidos. En este caso van a estar evertidos hacia afuera. También puede haber herniación de lo que es el tejido subcutáneo o esa grasita que tenemos abajo de la piel. También puede estar afuera de este orificio o alrededor de los bordes. También vamos a poder ver que estas heridas van a tener o pueden también tener colgajos de piel de forma triangular. Obviamente va a haber una ausencia de anillos de enjugamiento, de contusión, y también va a haber una ausencia del tatuaje y del ahumamiento, como lo hemos visto en el video anterior. Vamos a ver que si el proyectil mantuvo su forma original a lo largo del trayecto a través del cuerpo y este evitó el choque o la migración, puede salir con gran parte de su energía cinética conservada y el orificio de salida lograría una mínima disrupción de tejidos blandos. Y también obviamente tendría una forma redondeada. ¿Qué nos va a ayudar a diferenciar de un orificio de salida a un orificio de entrada en estos casos? Pues obviamente las características. Recordábamos que el anillo de enjugamiento, el anillo de contusión, no lo van a tener los orificios de salida, solamente los orificios de entrada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hacer una inspección minuciosa en esa parte de la zona. Entonces vamos a ver que existe una excepción al hablar de los orificios de salida cuando tienen bordes evertidos, que era lo que les comentaba, que los bordes estén hacia afuera. Si en algún momento de tratar de salir el cuerpo la piel tiene un sostén, es decir, una prenda muy ajustada, una billetera, un cinturón del pantalón, este va a presionar sobre la piel y evitará que sus bordes sean evertidos. ¿Qué nos va a ayudar a definir si es un orificio de entrada o uno de salida? Otra vez las características que no se presentaban en el de salida, pero en el de entrada sí.
Entonces vamos a ver que en tales casos esto se va a encontrar lo que es la superficie de salida del elemento que dio el sostén. Hay veces que o por la misma presión pues se va a marcar como la zona, a lo mejor si es un cinturón, una hebilla del cinturón, pues se va a marcar probablemente el contorno de ese objeto alrededor de la herida de salida. Entonces vamos también a ver que si el proyectil se deformó en el cuerpo, el orificio de salida será más grande y rasgado que si lograra salir íntegro. Si el tejido golpeó tejido óseo, los fragmentos de hueso actuarán como proyectiles secundarios, dando un orificio de salida que puede tener cualquier forma, tamaño e incluso puede ser múltiple. Y obviamente al examinar los orificios de salida se pueden observar ciertas infiltraciones de grasa, como ya les había mencionado, de tejido subjetivo. Las fibras elásticas de la piel van a presentar deformaciones mecánicas y estas van a estar en forma de espiral. Entonces, si se fijan, las características del orificio de entrada al orificio de salida son diferentes. Un orificio de salida puede ser más variable que un orificio de entrada, pero aún así hay componentes que no los tiene una y que otras sí, que es lo que nos va a ayudar a diferenciar la entrada y salida de este proyectil. Ok, entonces vamos a ver que hay una clasificación en cuanto a los disparos según su distancia. Aquí solamente tengo 5, entonces vamos a ver que la primera va a ser de contacto. Este es cuando el arma se sostiene contra la superficie del cuerpo, está totalmente en contacto. Hay otra que es a corta distancia, aquí la boca de fuego no está en contacto con la piel, pero tampoco está tan alejada. Y la distancia intermedia que va a ser mayor a 1 centímetro entre lo que es el arma y la piel. Entonces la de corta distancia tendría que estar a más o menos 1 centímetro del contacto con la víctima. Entonces la distancia intermedia va a ser de 30 centímetros a 1 metro. La de larga distancia se va a considerar el disparo más de 1 metro hasta donde alcance la bala. Y el de rebote van a ser bordes rasgados más penetrantes que perforantes debido a la inestabilidad y disminución de la velocidad del proyectil. Ok, entonces otra de estas heridas pueden ser ocasionadas por proyectil de rebote. ¿Cuáles son estas? Bueno, cuando el proyectil va a rebotar sobre una superficie dura antes de llegar a la víctima. Es algo parecido a lo del trayecto, la diferencia es que el trayecto es cuando ya está en contacto con la víctima y se introduce a ella, al organismo, y en este caso el rebote va a ser antes de que tenga contacto con la víctima. Entonces vamos a ver que las características del orificio de entrada van a ser diferentes a un orificio de entrada causado por un disparo directo. Entonces vamos a ver que el orificio de entrada va a ser más grande, va a ser irregular, sus bordes van a ser irregulares y por consiguiente su anillo de contusión también va a ser más grande y también va a ser irregular. Esta herida tiende a ser más penetrante que perforante y bueno, esto es porque al deformarse el proyectil pierde su forma, velocidad y dirección ideal. Como consecuencia, la energía cinética se transmite a más tejidos, es decir, puede ocasionar más daños esta herida por proyectil de rebote que una herida directa, siempre y cuando hay que acordarnos de la distancia que va a determinar esa energía cinética, que lo decíamos en la diapositiva anterior. Vamos a ver también que al momento en el que el proyectil golpee con lo que es la superficie antes de llegar a la víctima, este puede hacer tres cosas: puede rebotar, puede penetrar o puede estallar. Vamos a ver que los proyectiles que tienden a rebotar tienen la característica de tener la punta redonda, son con camisa y de baja velocidad. Los proyectiles de punta plana tienden a romperse o a penetrar y los de camisa tienden a estallar. Sin embargo, también los de alta velocidad, estos tienden a penetrar. Entonces vamos a ver que si en alguno de los escenarios estos estallan, pueden producir un abanico de fragmentos que van a causar ciertas heridas. Para el caso de los proyectiles de plomo, al momento de recuperarse del cuerpo después de un rebote, tienen uno de sus lados planos en vez de redondeado, secundario al impacto del mismo en contra de una superficie más dura. Es decir, la característica del proyectil va a estar diferente a que si no tuviera el contacto con este tipo de superficies duras, pero siempre y cuando sea la característica de que sea de plomo, por ejemplo. Las otras son las heridas por proyectil de alta velocidad. Vamos a ver que el tipo de traumatismo va a depender de lo que es la velocidad del proyectil. En estas circunstancias va a haber diferentes fenómenos que van a pasar en este tipo de heridas.
Cada vez es más común encontrar heridas por proyectil de arma de alta velocidad, por lo mismo se van a diferenciar de las heridas causadas por arma de baja velocidad. Al momento de llegar el proyectil a lo que es la víctima y después de crear un orificio de entrada, este va a comenzar su trayecto. Este va a liberar gran cantidad de energía cinética, que ya lo habíamos mencionado, en sentido centrífugo, otorgado por alta velocidad, proyección y rotación del proyectil. Este va a crear una aceleración radial a través de los tejidos que va a atravesar, causando presiones intraviscerales de hasta miles de kilopascales. Se forma entonces una cavidad temporal alrededor de la herida causada por el proyectil, con diámetros mayores al calibre del mismo. El movimiento centrífugo va a actuar sobre los órganos tratando de alejarlos del mismo proyectil. Cuando éste haya avanzado en su trayecto, esto causa lesiones por estiramiento hasta llegar al tamaño máximo de esta cavidad, siendo limitante la elasticidad del mismo órgano en tejido y la cantidad de energía cinética aportada por el proyectil a la misma víscera. Esta cavitación temporal dura alrededor de 5 a 10 milisegundos. De inmediato, al llegar al límite, la energía cinética se convierte una vez más en energía elástica y vuelve a retraer lo que son los tejidos con gran aceleración a su estado natural. Esta fuerza crea presión positiva sobre el trayecto, lo cual propicia transferencia de energía cinética centrífuga a los órganos una vez más. Este proceso es repetido varias veces en ciclos de expansión y colapso de la cavidad temporal, imitando la pulsación de esta misma. Las pulsaciones van a disminuir en amplitud mientras avanza el proyectil. El momento de colapsar esta cavidad temporal, parte del tejido va a salir en lo que son los orificios de entrada y de salida. De esta manera se explica el gran tamaño que causan las armas de alta velocidad. Vamos a ver también que mientras más energía cinética se pase del proyectil al cuerpo, más volumen va a ocupar la cavitación. Mayores van a ser también los daños del órgano y el área de la hemorragia. Los órganos tienen un límite de absorción de energía cinética. Si este sobrepasa este límite, entonces va a haber un estallamiento de vísceras, dependiendo de los órganos que haya por donde haya pasado este proyectil. Entonces vamos a ver que la energía del disparo puede propagarse a través de vasos con fluido y causar daño vascular distante. ¿Ok? Vamos a ver también que a nivel del orificio de entrada se puede producir una cavitación en la piel. Si se vence la resistencia elástica de la misma, se van a crear orificios de entrada irregulares y de grandes diámetros. Obviamente, junto a esto va a haber un daño físico y se va a considerar que la velocidad del proyectil crea un efecto de vacío que va a hacer que se introduce la tierra y la fibra de ropa en las profundidades de esta herida. Los órganos más afectuados son aquellos que con gravedad específica superior y cierta solidez, como el encéfalo y el hígado, van a sufrir más que el tejido esponjoso como en los pulmones. Es decir, como el tejido de lo que es, por ejemplo, el encéfalo y el hígado es muy fiable, es decir, es muy frágil, obviamente con algún tipo de esta herida por proyectil va a ocasionar que se lesionen muy rápido a comparación a lo mejor de los pulmones. Y bueno, vamos a ver también que los orificios de entrada en alguna de las veces en la que el impacto fue en la cabeza es difícil de encontrar secundario al gran daño causado por la explosión del cráneo. Esto es común en heridas de contacto de arma de alta velocidad, donde el gas entra en el cráneo siguiendo la trayectoria de este proyectil. Si el arma se detona en la cavidad bucal, se hallarán además de la herida laceraciones en la comisura labial, dobleces nasolabiales y en otras partes de la cara. Si el arma a lo mejor se va a detonar en contacto con áreas o con otras áreas corporales, la detonación va a crear el mismo efecto que en el cráneo. Se crea una bóveda de la piel y tejidos alrededor de la boca de fuego y se va a crear el signo de la impronta, con los gases y otros elementos del disparo entrando a los tejidos. Al contrario de su apariencia externa, poco aparatosa, ese tipo de disparos en tórax y abdomen produce heridas internas masivas, consecuencia de la acción de las cavidades temporales, como la acción de la expansión de gas en los tejidos. Entonces vamos a ver que este tipo de heridas son más agresivas, el daño es más grande y bueno, vamos a observarla, por ejemplo, en la imagen que tienen aquí. El orificio de entrada es más grande, es más aparatosa como lo hemos visto, su daño va a ser más en tórax y abdomen y bueno, pues
las características de cada una va a ser diferente. Si nosotros solamente vemos esta parte de aquí, por consiguiente vamos a determinar que fue una herida por proyectil de alta velocidad. Y bueno, aquí también habíamos visto que de acuerdo a la fórmula de la energía cinética, al estar en factor de velocidad al cuadrado se aplica en grandes capacidades de destrucción de dichos proyectiles, que era lo que ya les había mencionado. Vamos a ver que el orificio de entrada va a ser de forma irregular, fracturas conminutas, evisceración, licuefacción de los órganos internos, orificio de salida suele ser también de gran mayor y el orificio de entrada. Vamos a ver las heridas por proyectil compuesto o múltiples. Vamos a ver que estas heridas las causan múltiples perdigones que van a salir por la boca del cañón en los disparos por escopeta. Entonces vamos a ver en su pantalla del lado izquierdo la escopeta, del lado derecho lo que son los perdigones y en la parte del centro vamos a ver un esquema de cómo está conformado estos cartuchos, ya que la escopeta no dispara balas. Este cartucho va a constar de un cilindro con base metálica donde está el fulminante. En el cilindro se encuentra la pólvora, que es separada por los diversos perdigones por discos de cartón, fieltro o plástico llamados tacos. Esta es la descripción clásica de las municiones de escopeta, pero las municiones más modernas contienen una variedad de artefactos diseñados para mejorar la efectividad y precisión del arma. Cabe mencionar que los cartuchos contienen gránulos de plástico y que sirven para rellenar el espacio entre los perdigones. No todos los tienen, algunos modernos sí. ¿Y qué hacen estos gránulos? Bueno, pueden observarse en las heridas producidas por estas armas y van a causar un pseudotatuaje de polietileno en lo que es el orificio de entrada. Entonces, en su pantalla vamos a poder ver diferentes imágenes de cómo es que actúan estos perdigones. A mayor distancia, los perdigones van a estar más dispersos y las lesiones se van a encontrar más dispersas en cuanto a la zona de contacto de la víctima. Vamos a poder ver que emergen del arma todos estos elementos, que es lo que les acabo de mencionar de lo que está conformado cada cilindro o cada cartucho. Vamos a ver que los perdigones van a actuar como un proyectil simple. Esto es en una distancia menor a 1 metro. Entonces vamos a ver que cada uno propiciará en la piel un orificio de entrada como si fuera un proyectil único, pero al ser múltiples lesiones la piel va a ser perforada por numerosos orificios de entrada, dándole la apariencia de un solo orificio con contorno ondulado, también llamado mordidas de ratón. Este orificio carece de anillo de enjugamiento a corta distancia. Esta herida causada por una escopeta puede ser destructiva, como por ejemplo esta imagen que ven aquí. No suponemos, en base a las características de esta lesión, pues obviamente la distancia en la que se efectuó el disparo es muy cerca a la víctima. Entonces, entre más cercano, más daño va a ocasionar este tipo. Vamos a también ver que en disparos de corta distancia con calibres más grandes se observa el signo de la cruz de Malta, que es la que podemos observar en esta parte de su imagen del lado izquierdo. Una herida contusa en forma de cruz causada por el golpe del cilindro de cartón que contiene los perdigones dentro del cartucho. Este semeja a una cruz, ya que al momento del disparo el cilindro de cartón viaja junto con los perdigones por un trayecto corto. Luego se abre en cuatro para liberar a los perdigones de su interior. Es similar al efecto del taco sobre el cuerpo, que a veces deja una contusión activa o una herida contusa redondeada similar a la forma. Vamos a poder ver de su lado inferior derecho una persona que tiene estas lesiones por los perdigones. Habíamos dicho en el primer video en cuanto a los orificios de entrada que entre más lejos esté la persona de la víctima, vamos a poder ver estas lesiones más dispersas. Si nosotros vemos estas lesiones más juntitas al orificio de entrada, la distancia entre el que afectó el disparo y la víctima va a ser más corta. Del lado izquierdo vamos a poder ver un esquema igual en donde nos dice, dependiendo la distancia que se encuentre el que efectúa el disparo a la víctima, pues van a ser también las características o las zonas que puede dañar estos. Ok, por último vamos a ver lo que es el disparo de contacto o bocajarro. También se le denomina así, ya que esa lesión tiene la característica de un cántaro. Entonces vamos a ver que la boca de fuego del arma va a estar en contacto directo con lo que es la superficie del cuerpo al momento del disparo. Vamos a ver que este tipo de herida, los elementos del disparo, como lo son humo, partículas de pólvora no quemada,
o en combustión, etcétera, 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 se van a encontrar en el trayecto de la lesión, es decir, en el tatuaje interno. Vamos a también ver que estos disparos de contacto, los elementos se introducen en este trayecto, pero al separarse de la boca de fuego de la víctima, los elementos se van a ir separando. Se pueden encontrar trazos de carboxihemoglobina en la herida, secundaria a la absorción de lo que es el monóxido de carbono, lo que da una coloración rojo cereza a los tejidos vecinos. Pero aunque no se encuentra esta coloración, si nosotros hacemos un análisis químico tomando una biopsia de esa parte y de una parte de la piel sana, vamos a poder también diferenciar y definir si existe este tipo de carboxihemoglobina. Vamos a ver que también estas características va a depender también de la persona si tiene o no tiene la experiencia en cuanto a armas. ¿Por qué? Porque si una persona que no tiene esta experiencia en disparos de contacto, obviamente al momento de efectuarse el mecanismo de disparo va a haber otros mecanismos que se van a activar que van a ocasionar otras lesiones cercanas al orificio de entrada. A comparación de una persona que tiene la experiencia, pues entonces al momento de disparar va a ser una maniobra para que no deje ese tipo de lesiones. Pues existen diferentes signos. Estos signos se encuentran propiamente en los orificios de entrada y bueno, son casi la mayoría en relación a lo que es las prendas de vestir que tenga la víctima. Obviamente se van a encontrar o no dependiendo si tenía la prenda y dependiendo de la zona. Y bueno, para no detenerme y hacer esto más largo, algunos de ustedes ya lo revisaron y ya lo hicieron como cabe señalar que existen diferentes tipos de signos. Y bueno chicos, pues hasta ahorita es todo por la clase de hoy. Espero que este video les haya gustado. Traté de hacerlo un poquito muy resumido. La verdad es que hay muchísimo tema en cuanto a estos conceptos y estos términos y estas características de heridas. Entonces espero que les haya gustado. Cualquier duda, no valga la redundancia, no duden en hacérmela llegar, con gusto se la resuelvo y pues nos vemos en la siguiente clase chicos, cuídense mucho, hasta luego.